La riqueza. Lucas 16 del 10 al 13 en la Nueva Versión Internacional dice: El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. El que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Cuando pensamos en la riqueza, pensamos en el bien monetario, pero tiene muy poco que ver con el dinero. Y eso es lo que no comprendemos. El Señor no se opone a que nosotros tengamos riqueza, pero sí está mal enfocado para nosotros el entender que la riqueza es única y exclusivamente monetaria. Hay algo que se llama pobreza mental. Y aunque es triste reconocerlo, son aquellas personas que solo buscan el dinero, pero no buscan una riqueza integral. No buscan tener una familia, no buscan ser felices, no buscan contentarse con lo que hoy tienen y ser agradecidos, sino que todo el tiempo están ocupados queriendo hacer más y más y más dinero, porque se pusieron una meta que es totalmente inalcanzable. ¿Cuándo es suficiente dinero? Si tú le preguntas a un millonario, te va a decir que nunca. Y si tú le preguntas a alguien que se cataloga socialmente como pobre, te va a decir que cuando pueda cubrir todas sus necesidades. Pero cuando llegue a ese momento, va a seguir una y otra vez para querer más. Siempre va a haber un nuevo carro que comprar, una casa más bonita, más amplia. Siempre va a haber un nuevo accesorio, siempre va a haber un nuevo teléfono, siempre va a haber una nueva marca exclusiva. Y eso nunca va a acabar, porque al final entramos en un ciclo destructivo en el cual todo lo que hacemos y todo lo que pensamos tiene que ver con el dinero. Y por eso que el Señor lo aclara. Nadie puede servir a dos amos, porque amará a uno y despreciará al otro. Y por eso nosotros no podemos servir al Señor y a las riquezas. Nosotros debemos de ser fieles en lo poco, pero eso significa que debemos de comprender y cambiar nuestra mentalidad, esa mentalidad de pobreza, y saber que somos muy bendecidos hoy en día con lo que tenemos, con lo que se nos ha otorgado, con la casa en la que vivimos, con la familia que tenemos, con el sueldo o la empresa que pudimos fundar o que podemos obtener. Debemos de aprender a ser felices y agradecidos, porque cuando nosotros somos agradecidos, reconocemos que es Dios quien nos está otorgando la riqueza y eso quita de nosotros el orgullo. Mientras que nosotros no somos agradecidos y no reconocemos que es Dios quien abre la puerta y es Dios quien nos ha bendecido, nosotros empezamos a llenarnos de orgullo y empezamos a ser como un asadón. Todo para adentro y todo para adentro y todo para adentro y no vamos a tener control sobre ello. Simple y llanamente vamos a vernos metidos en esa espiral de siempre anhelar y querer más. Y eso nos convierte en personas malagradecidas. Observa a los millonarios. ¿No te has puesto a pensar por qué ellos siguen trabajando? Si tienen suficiente, nunca se van a gastar todo ese dinero en la vida que tienen. ¿Te das cuenta? Porque si tú le sirves al dinero, te vuelves esclavo del dinero. Y eso no es una riqueza. Eso es ser pobre, tener una mentalidad de pobreza. Porque siempre vas a pensar que puedes perderlo todo. Siempre vas a pensar que necesitas más y necesitas más. Y eso es la mentalidad de la pobreza. Alguien que tiene riqueza es alguien que reconoce que con lo que tiene puede ser feliz. ¿Te das cuenta? Es que eso es diferente. Por eso habla el Señor, aperturando lo que leímos, que si sobre lo poco somos fieles, sobre lo mucho nos pondrá. Eso quiere decir que si podemos apreciar la riqueza, que en teoría para la sociedad o para la mentalidad de hoy en día es poco y nosotros podemos ser felices con lo que tenemos, porque no nos prestamos a malos tratos, no nos prestamos a la corrupción, no nos prestamos a robarle a alguien, no nos prestamos a la envidia o al orgullo, sino que somos agradecidos, somos personas enriquecidas con lo que hoy tenemos. Por supuesto que Dios nos va a promover y nos va a poner sobre mucho. Dios no nos va a poner sobre mucho si no podemos ser buenos administradores. Y la riqueza trata de eso. Trata de ser un buen administrador de los recursos que te han sido otorgados. Es bien interesante, pero este día yo leí una historia que me impactó. Un hombre chino verdaderamente rico envió a su hijo a una zona rural para que experimentara la pobreza. Su hijo vivió con una familia durante 3 días y cuando regresó a casa tuvo la siguiente conversación con su padre. El padre preguntó: ¿cómo te fue? A lo que el niño respondió: creo que muy bien. ¿Encontraste alguna diferencia entre nuestra casa y la casa en donde estabas?, preguntó el padre. Por supuesto, un montón.
Nosotros saneamos el agua de nuestra piscina, pero ellos tienen un gran estanque de agua fresca y clara donde viven incluso peces. Tenemos bombillas en el jardín mientras que ellos la luna y las estrellas que iluminan sus campos por la noche. Nuestro jardín está limitado por vallas, pero el suyo es ilimitado, se extiende desde el horizonte hasta el cielo. Nosotros escuchamos música de vuelta a casa. Ellos, sin embargo, escuchan el canto de los pájaros y el sonido de la naturaleza. Nuestra casa está rodeada de muros, pero ellos siempre reciben a sus amigos porque sus puertas siempre están abiertas. En la ciudad, los teléfonos móviles y los ordenadores nos conectan. Ahí la gente está estrechamente conectada con la naturaleza y sus familias. El padre no podía creer lo que el hijo le estaba diciendo. El joven terminó diciendo: papá, gracias por dejarme saber lo pobre que somos en realidad. Es impresionante, pero es cierto. Yo nunca escuché a mi abuelo decir que éramos pobres. Jamás. Siempre lo escuché darle las gracias al Señor. Nunca escuché a mi mamá decir: somos muy pobres. Siempre escuché decir: Dios proveyó. Hoy esta generación dice: somos pobres. No puedo comprar una casa, no puedo alimentar a una familia, no puedo hacer esto. Porque están comparando la riqueza con aquello que pueden comprar, no con aquello que ya tienen. Cuando tú aprendes a apreciar a tu familia, a dedicar tiempo, aprendes a estar bien en tu casa, aprendes a que las cosas que haces no las tienes que exhibir en las redes sociales, es cuando verdaderamente estás lleno de riqueza. Es cuando no necesitas la aprobación de otros, sino que tú eres feliz viviendo tu vida. La riqueza la reducimos al dinero porque siempre nos comparamos con aquellos que tienen dinero, pero eso no es riqueza. Dios no se equivocó. Dios no mandó a la gente en estatus social. Dios mandó a la gente con bendición. Porque hay gente que solo tiene dinero. Tiene una mansión pero no tiene una familia. Se casó pero se ha divorciado. Tuvo hijos pero están totalmente perdidos. Mientras que tú tienes una familia. Tienes a quien abrazar. Tienes a tus padres para abrazarlos. Tienes a tus hermanos para abrazarlos. Y si no tienes a nadie, tienes al Señor que está ahí contigo y que te sigue bendiciendo hasta el día de hoy. Y que hoy te dio una nueva oportunidad para que sigas siendo agradecido. Y para que sigas trabajando en amarte tú, para no compararte con los demás. Esa es la verdadera riqueza. Eso es ser fiel en lo poco. Y eso es lo que mueve la promoción en el cielo. Tú vas a ser prosperado cuando tú agradezcas y puedas vivir en paz con lo que Dios te ha otorgado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos permitas guiar nuestros sentimientos, nuestro corazón y nuestros pensamientos a ser agradecidos. Porque definitivamente somos personas bendecidas. Tú nos has otorgado bendición, nos has otorgado riqueza. Permite que no entre en nosotros esa mentalidad de pobreza, ni tampoco ese complejo de inferioridad, para que no tengamos la necesidad de compararnos con otros, sino elevar nuestra oración en agradecimiento a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.